El cierre no es una técnica, es un estado mental. La mayoría de los vendedores pasa años aprendiendo frases de cierre, fórmulas persuasivas, preguntas estratégicas que supuestamente empujan al cliente hacia el sí. Y sin embargo, siguen sintiendo tensión en el último momento. Siguen sintiendo que el cierre es una batalla. Siguen perdiendo ventas justo cuando parecen estar más cerca. La razón es simple y profunda al mismo tiempo. El cliente no decide en el momento del cierre, decide mucho antes. Y cuando el vendedor intenta cerrar algo que no fue construido correctamente, genera fricción. Hoy vas a entender por qué las personas que dominan el cierre no parecen cerrar nada y por qué quienes dependen de técnicas aisladas generan resistencia sin darse cuenta. Quédate hasta el final, porque más adelante comprenderás el punto exacto donde una conversación se transforma en decisión natural. Estás en Audiolibros, donde trabajamos mentalidad, liderazgo comercial y psicología de influencia desde un lugar profundo y profesional. Empecemos. Si esta perspectiva ya te está ayudando a ver el cierre desde un ángulo diferente, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de vender con autoridad tranquila y estructura mental sólida. El error más grande que se comete en ventas es creer que el cierre ocurre al final de la conversación. El cierre ocurre desde el primer minuto, desde la forma en que te posicionas, desde el marco que estableces, desde cómo interpretas la relación entre tú y el cliente. Cuando el vendedor entra a una conversación entre tú y el cliente, cuando el vendedor entra a una conversación pensando tengo que cerrar, su energía cambia, se vuelve evaluativo, se vuelve ansioso, se vuelve dependiente del resultado. Y esa dependencia se filtra en micro detalles, el tono, la velocidad al hablar, la forma de responder a una objeción, incluso el silencio. El cliente percibe esa dependencia como presión, no siempre conscientemente, pero la percibe. Y cuando una persona siente presión, activa su mecanismo de protección. La mente humana está diseñada para preservar autonomía. Si siente que alguien intenta reducir esa autonomía, se resiste. Aquí aparece el primer principio real del cierre avanzado. El cliente necesita sentir que decide por sí mismo. No basta con decirle la decisión es tuya, necesita sentirlo. Y para que lo sienta, tú debes soltar la necesidad de controlar el resultado. Esto no significa desinterés, significa estabilidad. Uno de los principios que Brian Tracy ha explicado en múltiples enseñanzas es que la confianza del vendedor es determinante en la decisión del cliente. Pero esa confianza no es entusiasmo exagerado, no es volumen alto, no es energía desbordada, es serenidad, es certeza interna. El vendedor que domina el cierre no se acelera cuando el cliente duda, no se desarma cuando escucha una objeción, no reduce el precio ante el primer gesto de incomodidad, mantiene su estructura. Y esa estructura transmite algo poderoso, coherencia. Cuando el cliente percibe coherencia, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, escucha. Y cuando escucha desde apertura, decide con claridad. El problema es que la mayoría intenta cerrar sin haber generado esa coherencia. Improvisa la conversación, salta de un punto a otro, responde reactivamente, se adapta en exceso. Y cuando llega el momento final, intenta aplicar una técnica aprendida. Eso genera fricción. El cierre no es una frase, es una consecuencia de cómo fue conducida la conversación completa. Si durante todo el proceso el cliente sintió dirección, claridad y liderazgo tranquilo, el cierre será simplemente una confirmación. Si durante todo el proceso el cliente sintió dudas, improvisación o presión, el cierre será incómodo. Muchos vendedores experimentan ese momento incómodo donde dicen la frase final y sienten que el aire se vuelve pesado. El silencio se alarga, el cliente evita la mirada, la respuesta tarda. Esa incomodidad no nació en ese instante. Se construyó durante toda la conversación. Lo que viene ahora es crucial. El cliente no compra productos, compra decisiones seguras y la seguridad no se construye con argumentos, se construye con estructura. Cuando tú ayudas al cliente a ordenar su problema, a visualizar el impacto de no actuar, a entender las consecuencias de su situación actual, algo cambia en su mente. La compra deja de ser una opción atractiva y empieza a convertirse en una solución necesaria. Ahí el cierre deja de ser una presión externa y se convierte en una decisión interna. Si te vas ahora, te quedarás con una idea general sobre el cierre. Pero en la siguiente parte vamos a entrar en el mecanismo psicológico exacto que prepara la mente del cliente para decidir antes de que tú menciones siquiera el precio. Y ese punto cambia completamente el juego. El cierre no ocurre cuando haces la pregunta final. Ocurre cuando el cliente deja de resistirse internamente. La mayoría cree que vender es persuadir. En realidad, vender es reducir resistencia. Y la resistencia no se elimina con presión, sino con claridad. Cuando un cliente duda, no está diciendo que no. Está diciendo que algo dentro de él aún no está ordenado. Puede ser miedo al error, puede ser inseguridad financiera, puede ser falta de confianza en sí mismo, pero casi nunca es una objeción racional pura.
Si tú respondes a la objeción como si fuera lógica, pierdes el punto emocional. Y cuando ignoras el punto emocional, la duda permanece. Aquí entra el principio que pocos dominan. Antes de cerrar, debes preparar el terreno psicológico. Preparar significa ayudar al cliente a reconocer su situación con profundidad suficiente como para que la decisión se vuelva inevitable. El error más frecuente es hablar demasiado pronto de beneficios. El cliente escucha ventajas, características, resultados posibles, pero aún no ha aceptado completamente la dimensión de su problema. Sin esa aceptación, no hay urgencia real. Las personas se mueven más por evitar dolor que por obtener placer. Eso no es una técnica manipuladora, es una verdad psicológica básica. Si el cliente no percibe claramente el costo de quedarse como está, siempre postergará. Y postergar es una forma elegante de decir no, sin decirlo. Por eso el vendedor avanzado no corre hacia el cierre. Profundiza primero, hace preguntas que amplían conciencia, escucha sin interrumpir, permite que el cliente verbalice su propia frustración, algo cambia. Deja de estar en modo exploración superficial y entra en modo reflexión. Y cuando reflexiona, empieza a decidir. Este momento es delicado. Muchos vendedores, al notar interés, aceleran, creen que el cliente ya está listo y saltan al precio o a la propuesta formal demasiado pronto. Ese salto crea un microquiebre emocional. El cliente siente que la conversación cambió de tono, que ahora ya no es comprensión, sino venta, y la defensa vuelve. Preparar la mente antes del cierre implica sostener el mismo ritmo emocional hasta el final, no cambiar de postura cuando aparece la oportunidad. Aquí hay una distinción que marca carreras enteras. El vendedor promedio piensa, ahora tengo que cerrar. El profesional piensa, ahora voy a confirmar si la decisión ya está madura. Es completamente diferente. Cuando confirmas, no empujas, observa señales. El cliente empieza a hablar en futuro, empieza a preguntar por tiempos, empieza a imaginar implementación. Eso significa que internamente ya avanzó. Si en ese momento mantienes calma, el cierre será natural. Si te aceleras, generas fricción. Uno de los mayores errores emocionales es intentar asegurar la venta con descuentos prematuros. Cuando el vendedor percibe duda y responde reduciendo precio, transmite inseguridad en el valor. El cliente interpreta que el precio era flexible desde el principio. La coherencia se rompe. La mente del cliente busca consistencia. Si tú sostuviste valor durante toda la conversación y lo mantienes al final con serenidad, el precio se percibe como lógico. Si cambias tono o te justificas, el precio se percibe como negociable. El cierre avanzado no es confrontación. Es alineación. Cuando hay alineación entre el problema reconocido, la solución propuesta y la seguridad del vendedor, la decisión ocurre casi sin esfuerzo. Si no hay alineación, cualquier técnica parecerá forzada. Y aquí viene un punto crucial que la mayoría pasa por alto: el silencio. Después de presentar la propuesta con claridad, muchos sienten la necesidad de seguir hablando, de explicar más, de llenar el espacio incómodo. Ese espacio incómodo no es peligroso. Es el momento donde el cliente piensa. Cuando lo interrumpes su proceso de decisión. El silencio sostenido con tranquilidad comunica confianza. Comunica que no necesitas defender nada. Comunica que la decisión está en manos del cliente. Y eso, paradójicamente, aumenta la probabilidad de que decida avanzar. Si te vas ahora, te perderás la parte más poderosa de todo este proceso: el desapego estratégico. Esa postura interna que hace que el cliente se acerque cuando tú no lo persigues. Ese es el punto donde el cierre deja de ser tensión y se convierte en liderazgo. Aquí es donde casi todos fallan, no en la explicación, no en la argumentación, no en la presentación. Fallan en el estado interno justo antes del cierre. Porque cuando sienten que la decisión está cerca, cambian, se tensan, se aceleran, intentan asegurar, y ese microcambio es suficiente para romper todo lo que construyeron. El cliente no siempre sabe qué ocurrió, solo siente que algo cambió, y cuando algo cambia en el clima emocional, aparece una alerta interna. Esa alerta no dice "no quiero comprar", dice "cuidado". El desapego estratégico es uno de los conceptos más poderosos en ventas avanzadas, y no tiene nada que ver con frialdad ni indiferencia. Tiene que ver con estabilidad emocional. El vendedor que puede permitirse no cerrar transmite urgencia. El vendedor que puede permitirse no cerrar transmite autoridad, y la autoridad genera confianza. Cuando el cliente siente que tú dependes de su decisión para validar tu trabajo, tu mes o tu autoestima, pierde respeto, no porque sea cruel, sino porque la mente humana reacciona a la necesidad como señal de debilidad estructural. El cliente sigue a quien no lo necesita. Esto es profundo. La mayoría de los vendedores cree que mostrar entusiasmo es positivo, pero hay una línea fina entre entusiasmo y ansiedad, y el cliente percibe esa línea con precisión. El entusiasmo maduro es estable, la ansiedad es acelerada. Uno de los momentos más delicados del proceso es cuando presentas la propuesta final. Has construido el problema, has ampliado conciencia, has explicado el impacto, has mostrado la solución. Ahora compartes condiciones, precio, próximos pasos, y entonces ocurre el silencio. Muchos lo soportan 2 segundos, luego comienzan
vuelvan a hablar de nuevo. Agregan beneficios que ya dijeron, justifican el precio, ofrecen facilidades no solicitadas, se adelantan a objeciones inexistentes, todo por miedo al rechazo. Ese miedo es lo que mata la autoridad. Ese miedo es lo que mata la autoridad. El silencio bien sostenido es una herramienta de poder, no porque intimide, sino porque comunica seguridad. Cuando tú te quedas en silencio, después de presentar con claridad, el mensaje es claro. Confío en el valor de esto. Y esa confianza reduce la necesidad del cliente de defenderse. El desapego estratégico no significa no querer la venta, significa no necesitarla para sostener tu postura. Es una diferencia psicológica enorme. Cuando necesitas cerrar, buscas señales desesperadamente. Interpretas cada gesto como aprobación o rechazo. Te vuelves reactivo. Cuando estás estable, observas sin dramatizar. Si el cliente duda, exploras. Si pregunta, aclaras. Si necesita tiempo, lo respetas sin desordenarte. Esa estabilidad cambia completamente la dinámica. Ahora bien, el desapego no puede fingirse. Si internamente estás colapsando y externamente intentas parecer calmado, el cliente lo percibe como incongruencia. Por eso, el trabajo es mental. Brian Tracy insiste en algo fundamental. El vendedor profesional entrena su mente tanto como su técnica, porque el estado mental determina el resultado más que cualquier frase específica. El desapego nace de la convicción profunda de que tu oferta tiene valor real, de que tu trabajo genera impacto, de que no necesitas convencer a todos. Cuando sabes que no todos son tus clientes, desaparece la presión. Y cuando desaparece la presión, aparece el respeto. El cliente siente que no está siendo empujado hacia algo. Siente que está siendo invitado a decidir con claridad. Aquí surge otra paradoja. Cuanto menos persigues, más avanzan. La insistencia excesiva comunica escasez. La estabilidad comunica abundancia y las personas confían más en quien parece no estar desesperado por vender. Esto no significa abandonar seguimiento. Significa hacerlo desde estructura, no desde ansiedad. Un seguimiento ansioso pregunta, ¿lo viste? Un seguimiento profesional dice, cuando lo revises vemos cómo avanzar. La diferencia es sutil, pero psicológicamente enorme. El cierre avanzado es casi invisible. No parece cierre. Parece una continuación natural de algo que ya estaba decidido. Si durante toda la conversación mantuviste marco, claridad y estabilidad, el cliente no siente que esté siendo llevado a ningún lugar extraño. Siente que está completando un proceso lógico. Eso es liderazgo. Y aún falta algo más importante. En la última parte, vamos a integrar todo en una estructura mental completa que elimina la dependencia de técnicas. Porque cuando entiendes el proceso psicológico entero, no necesitas 24 frases de cierre. Necesitas coherencia interna. Y eso cambia completamente tus resultados. El cierre no es el final de la venta, es la confirmación de una decisión que ya estaba madura. Cuando entiendes esto, dejas de vivir el cierre como tensión y comienzas a verlo como verificación. Si el cliente no decide, no es porque fallaste al cerrar, es porque algo previo no fue suficientemente claro. Tal vez el problema no se profundizó, tal vez el impacto no fue comprendido, tal vez la solución no fue encuadrada correctamente, tal vez tu energía mostró duda en algún punto. El cierre no corrige errores anteriores, solo los revela. Aquí está la diferencia definitiva entre el vendedor promedio y el profesional maduro. Uno busca nuevas técnicas cuando pierde una venta. El otro revisa su estructura, revisa cómo condujo, revisa dónde perdió marco. Revisa si respondió desde reacción en vez de dirección, porque cuando la estructura es sólida, el cierre fluye. El cliente no siente presión, no siente que esté cediendo, siente que está tomando una decisión inteligente. Y eso es exactamente lo que necesita sentir. La mayoría intenta ganar discusiones. El profesional busca crear convicción. Cuando hay convicción, no hay que forzar nada. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no vendes más, rara vez es por el mercado. Es por tu forma de pensar el cierre. Si lo ves como una batalla, será una batalla. Si lo ves como consecuencia, será consecuencia. El cliente no teme comprar, teme equivocarse. Y tu rol no es presionarlo, es reducir ese miedo con claridad, estructura y estabilidad. Cuando logras eso, el cierre deja de ser una técnica y se convierte en liderazgo. Si este audiolibro cambió tu forma de entender el cierre, continúa con el siguiente en pantalla, donde profundizamos en cómo sostener autoridad cuando el cliente pone objeciones difíciles. Es la continuación natural para dominar ventas con serenidad.